noches, para nosotros buenas noches, ¿no? Yo soy Marilyn Méndez, también recibida de la Universidad de Buenos Aires. Vivo en la Argentina, en la ciudad de La Plata, donde, bueno, resido hace 14 años aproximadamente, con donde comencé a ejercer mi profesión. Hago clínica, he trabajado en escuelas, de hecho ahora actualmente estoy trabajando, acá se dice equipo de orientación educacional, ¿sí? En las escuelas primarias, estoy en una escuela especial, ¿sí? Donde ahí, bueno, nos conocimos con Mariela, trabajando juntas. He dado clases en la facultad, soy docente también. He trabajado en neuropsiquiátricos, que son clínicas, ¿no? De salud mental. eh, por ahí se conoce más con ese nombre. Y bueno, actualmente, bueno, estoy trabajando en escuelas y consultorio. Y bueno, brindando los talleres también, ¿no? Así que bueno, espero que les guste el taller y de a poco los vamos a ir construyendo, ¿sí? Le doy el paso a mi compañera. Bueno, para comenzar el taller, nos parecía interesante poder hablar del duelo propiamente dicho, del duelo más difícil que muchas veces nos toca atravesar, que es el duelo de la pérdida de un ser querido. Eh, eh, el duelo es una respuesta natural, es una respuesta normal ante la pérdida de alguien que queremos. eh, y, y esto implica un montón de sentimientos, de sensaciones, y en esta respuesta ante, ante, el- ante la muerte de alguien que queremos mucho, aparecen sentimientos que son transitorios, que son sentimientos de mucha angustia, de, de, de desgano, eh, eh, a ver, de mucha oscuridad, ¿no? Eh, pero, pero hago hincapié en esto que es algo transitorio, porque en el duelo hay que atravesar como varias etapas para poder resolverlo, y para poder continuar con la vida, ¿no? Eh, estas etapas, que después las voy a retomar en donde las podemos ver en el duelo migratorio. Estas etapas, la primera etapa es en el duelo ¿no? Retomo para las que se van sumando, en el duelo de una persona que queremos mucho, que ha fallecido. Eh, Estas etapas, la primera etapa es la negación, es no querer creer lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y el psiquismo se defiende de esto que es tan doloroso, y que cuesta tanto tramitarlo. En principio se niega. La segunda etapa es la ira, es cuando nosotros nos enojamos porque alguien ha muerto, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la persona porque no se cuidó, con nosotros mismos porque no lo quisimos tanto, porque no le demostramos lo queríamos. Y después pasamos a otra etapa, eh, que es la etapa de la depresión, que es cuando nosotros tomamos conciencia de que esa etapa, de que esa persona ya no está con nosotros. Es una etapa muy dolorosa, hasta que ocurre la segunda etapa, que es la etapa de la aceptación, en donde uno acepta que esa persona no está más con nosotros y que la empezamos como a recordar y podemos continuar con nuestra vida. Eh, ¿Por qué es importante saber algo o hablar sobre estas etapas para poder detectar si nosotros estamos como enclavados en una etapa y no podemos avanzar? Porque hay que estar atento a esto, porque uno puede quedar en un estado melancólico, que es un estado patológico, que es cuando uno queda todo el tiempo pensando en esa persona que ya no está y no puede continuar con la vida. Es en esos momentos en donde uno tiene que pedir ayuda, ¿no? Eh,
este no es el único duelo que atravesamos en la vida, hay muchos duelos. Nosotros estamos continuamente duelando. Por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de etapa de vida, cuando nos jubilamos, cuando crecen nuestros hijos y ya no tenemos hijos tan pequeños y nuestros hijos son adolescentes. Duelamos cuando tenemos alguna enfermedad que hace que hayamos perdido alguna capacidad física. Y está el duelo por irnos a vivir a otro país, que es el duelo que nos ocupa en este momento. El duelo migratorio. El duelo migratorio es cuando nosotros nos vamos de nuestro país de origen a vivir a otro país. Y esto implica múltiples pérdidas. Por lo general se ha hablado del duelo desde lo demográfico, desde la estadística, desde el empleo, y no tanto del duelo desde lo individual, lo que implica, ¿no? El dolor que implica, la angustia. Por eso pensamos que el acercamiento a la realidad de un inmigrante es desde el duelo, para poder como visualizar los avatares y las dificultades que hay que atravesar cuando uno se tiene que adaptar a un nuevo país e integrar lo propio, ¿no?, que trae con lo nuevo. Acá, pensando en las etapas, podríamos pensar que a veces se da que también hay como una negación, que uno no quiere como aceptar esa cultura que es diferente, ¿no? Como que uno quiere conservarla, ¿no? Entonces se enoja porque los otros capaz no lo entienden, porque quieren que uno deje su cultura, algo que para nosotros es importante. Tal vez hay como un enojo de cómo es la gente, de cómo de lo poco que reconoce lo que uno trae, como obligándolo, ¿no?, a pertenecer o aceptar eso. Que eso lleva tiempo. Después está como que uno toma conciencia que está lejos del lugar de su cultura, y ahí sobreviene como un estado de angustia hasta que uno acepta eso nuevo y de alguna manera lo va mezclando con aquello que trae. Hay duelos que son simples, que son los duelos que uno va con un proyecto, ¿no? Que uno sale de su país con un proyecto que se anticipa, que junta dinero, que sabe dónde va a ir a vivir. Ese es como un duelo más sencillo de atravesar. Y después están los duelos más complicados, que son los duelos donde la gente tiene que huir de su país, que se tiene que ir porque se tiene que refugiar en otro país, porque está en un país que está en guerra, o porque está en un país donde hay una situación económica muy difícil que hace que a veces no deseemos, pero que nos tenemos que ir. Por eso los duelos, son muy individuales. No se puede hablar de general, no es que todos los atravesamos del mismo modo, sino que ese duelo depende de las herramientas que nosotros tengamos, depende de las circunstancias en las cuales nos hemos ido, de las capacidades que tenemos nosotros de la resiliencia que tenemos, de la capacidad para adaptarnos, porque un duelo implica una reorganización interna, desde lo subjetivo, desde lo psíquico, desde lo emocional. Y saber también que siempre que uno elige, algo pierde, ¿sí? Que hay
pérdidas y ganancias. Y que uno ahí, en relación al propio duelo, verá cuáles son las ganancias que ha tenido, y si son muchas esas ganancias, el duelo va a ser más sencillo porque se ganó, ganancias en términos emocionales, porque se consiguió un trabajo mejor, porque ha sido acogido muy bien en ese país. Pero en el caso de que la ganancia, digamos que ha sido más importante la pérdida y que esa adaptación está siendo difícil porque no se lo está, porque ese país no se está alojando bien, ahí aparece todo el tiempo como la idea permanente de volver a nuestro país. Y aparece como el sufrimiento continuamente. Por eso es importante como hablar de esos dos duelos, ¿no? Porque este último duelo, el que es complejo, que después Marilyn va a hablar, se conoce como el síndrome de Ulises, ¿no? Que vamos a ver que es importante estar atento porque eso puede desencadenar una patología psíquica, ¿no? Por eso es importante pedir ayuda, lo vamos a ver. Bueno, ahora Marilyn nos va a hablar del duelo, de las características, ¿no? Ahí va a ser una introducción. Bueno, retomando un poquito esto, ¿no? Que la idea del taller también es que no se pierda de vista el sujeto, ¿eh? Porque, bueno, en estos cambios ante un duelo, entre paréntesis, ¿no? Complejo, porque todos los duelos, o si es simple o complejo, tienen sus avatares, ¿no? Porque el individuo pasa por un montón de situaciones estresantes, más allá de que haya un proyecto de vida, de que se cumpla ese proyecto, de que haya algo anticipado, ¿no? Y que vamos a vivir en otro país y bueno, lo planificamos y todo esto va como se va cumpliendo, o tenemos que salir abruptamente de un país por situaciones políticas, por situaciones económicas, de un modo u otro. El sujeto sí está atravesado por un montón de cuestiones porque es una pérdida de alguna manera. Pero este duelo tiene características particulares y tiene que ver con que una de las características es su parcialidad. ¿Qué es esto? Y es un duelo latente. ¿Por qué? Porque eso que dejamos cuando nos fuimos no desapareció. La tierra natal, no desapareció, nos tuvimos que ir, ¿no? Es un duelo que por ahí se prolonga un poco más. Y esto tiene que ver con las particularidades de cada persona de poder afrontar esa situación, ¿no? En algún punto está esa esperanza de volver, está ahí ese lugar, no desapareció. También otra de las características es que es recurrente. ¿Por qué? Y más aún en esta época. ¿Qué pasa en esta época? Tenemos muchísimas formas de conectarnos con los otros. Tenemos redes, tenemos WhatsApp, podemos hacer videollamadas. Y eso, bueno, lo que hace es que los vínculos se activen, se siguen reactivando. Nos podemos comunicar con nuestra familia, con nuestros hijos, aquellos que han dejado los hijos o que los hijos se han ido, ¿no? Entonces, bueno, está eso ahí y está latente y recurrente. Es como que el sentimiento se va reactivando, ¿no? De esta nostalgia por el otro. Y bueno, y habla de duelos múltiples. ¿Por qué múltiples? Porque se dejan un montón de cuestiones. Familiares, los amigos, ¿no? La lengua materna, que es tan importante, esa jerga, eso que intercambiamos con el otro y que es propio de nuestro lugar, ya no lo tenemos en otro lugar. Y eso se extraña un montón. Bueno, lo que nos liga y nos hace pertenecer a la cultura, la comida, la vestimenta, hay un montón de hábitos que no los voy a encontrar en otro lugar, realmente. No los voy a encontrar. Y buscamos, por ejemplo, los argentinos, ¿qué nos pasa en el extranjero? No, nos cuesta ahora no tanto, la yerba para el mate. Y se busca, y es algo que tiene que ver con la pertenencia nuestra. Y bueno, y la buscamos porque es algo que nos liga a nuestro lugar de origen. Hasta lo demográfico, el paisaje, la tierra, el clima, se extraña el clima muchísimo también, y más ahora que hay cambios.
adaptarse, por ejemplo, a esos fríos terribles, y uno viene quizá de un lugar más tropical. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son factores y variables que hacen a que, bueno, el duelo se prolongue un poco más, ¿no? Y bueno, estas posibilidades sociales también, ¿no? La posibilidad de una vivienda, de un trabajo, cuando nos vamos a otro lado y quizá, en el caso de los profesionales o algunos que han tenido un trabajo largo y un rol en un trabajo, ir a otro lugar implica revalidar títulos, no, hacer otros trabajos distintos a los que hacíamos. Trabajábamos de administrativa y tenemos que ir a hacer otros trabajos en otros lugares. Y eso también implica como avatares en nuestra identidad también, ¿no? Porque bueno, también el trabajo dignifica y el trabajo nos ubica también en un rol. Y perder eso es también, tiene que ver con hacer un duelo, ¿no? Reubicarnos de alguna manera en otras tareas. Y bueno, lo que sufren muchísimo y sufrimos los latinos, quizá en otros lugares, es la discriminación, ¿no? Porque bueno, por ahí la tardanza en poder conseguir esa documentación que nos habilite para estar en un mejor lugar y bueno, y tener que por ahí estar en situaciones de explotación también por nuestros propios pares muchas veces, ¿no? Y bueno, sufrir prejuicios eh, y también la seguridad que tiene que ver con esto, ¿no? De estar en un lugar eh, que no conocemos, y más que nada si vamos con familias, con nuestros hijos, dónde vamos, dónde los llevamos, las escuelas, cómo estarán, es un nivel de estrés importante porque son preocupaciones que van apareciendo, ¿no? Nada, los que migran, que tienen que migrar por situaciones políticas, por guerras, viajes peligrosos, ¿no? Salir de un lugar con lo que tenés, con los chicos, donde, a ver, algunos, bueno, tienen que subirse no sé, barquitos, barcazas, y poder salir de esos lugares es complicado en muchos puntos para algunas personas. Y algo que me quedó y que nos gustó con Mariela, por ahí fue una frase, esto, ¿no? Más que nada lo del trabajo. Cuando pasa esto, ¿no? Cuando se tarda en poder conseguir esa documentación y uno queda como caído del sistema, ¿no? Como ahí, como en la sombra de los otros. Y esto me gustó. Dice que si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad ni autoestima, ni integración social. Y así tampoco puede haber salud mental, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo reubicarse? Porque es una reestructuración constante. Todas estas sensaciones que llevan a que la salud mental también esté en riesgo, porque son estresores constantes. Siempre estamos hablando, ¿no? de un duelo que se complejiza. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mariela, que va a darnos unos testimonios, nos va a contar unos testimonios que nos resultaron interesantes, para después retomar con este síndrome de Ulises. Sí, un poquito queremos como leer algunos testimonios para ver también después en una parte que vamos a tener de intercambio, qué les resuena a ustedes, ¿no? Que nos lleve a intercambiar, a dialogar, a pensar y que nosotros podamos brindarles como algunas estrategias, ¿no? Como para atravesarlo siempre del mejor modo, ¿no? No con tanta angustia y de este modo prevenir lo que después Marilyn va a hablar, que es el síndrome de Ulises, ¿no? Que trae un estrés tan importante que provoca a veces, desencadena algunas patologías. Esto es vamos a ver dos situaciones y después vamos a detectar a ver dónde está el duelo un poco más sencillo y un poco más complejo, ¿no? Desde el día en que Marina comenzó a planificar su arribo definitivo a otro país, el insomnio se transformó en su peor enemigo. Junto a su pareja, desembarcarían en otro país para darle inicio a una nueva etapa en su vida
que se colmaba de dulce adrenalina y aún así los miedos se habían apoderado de ella. ¿Estaré haciendo bien? ¿Y si no me adapto? ¿Y si perdemos nuestros ahorros en esta aventura fallida? Fueron algunas de tantas frases que agobiaban los pensamientos, al igual que otras que habían llegado a sus oídos. ¿Estás segura? Fulanito lo hizo y fue un fiasco. ¿Vas a dejar tu trabajo? Su familia y amigos cercanos lo habían apoyado siempre. Aquel fue el sostén que le dio coraje para comprar un billete de ida. Pero los miedos asaltaban implacables, así como el mar de dudas mínimas que antes habían pasado desapercibidas. Marina jamás olvidará su última noche en un departamento. Dejó pasar las horas en la cama sin poder conciliar el sueño, abrazada a su madre, pensando nuevas formas de hacer caber más cosas en su valija, ya que ésta colapsaba, y desterrando sus temores, con dos armas que con el tiempo comprobó que funcionaban como los mejores aliados para transitar un camino exitoso: el deseo y la pasión. Irse, sin embargo, fue más difícil que lo esperado. Allá, esto es una Argentina, lo que estoy relatando, por el 2015 vivían en Buenos Aires, trabajaban de lo que querían y su vida transcurría con tranquilidad. Pero paradójicamente, esa misma estabilidad era la que por momentos se transformaba en hastío. La mecha latente de la emigración comenzaba a chispear. Las condiciones estaban dadas. Encenderla y hacerla realidad era, ¿no?, cumplir ese deseo. Eso no fue suerte. Me gustaría resaltar, dice este testimonio, que si hoy estamos acá no es precisamente fruto de la suerte o del azar. Todo lo contrario, es la consecuencia de un proyecto añorado, querido y perseguido. Perseguido conscientemente por mucho tiempo. Este deseo tan fuerte es el que te permite mantenerte a flote cuando dudás, cuando extrañás, cuando las cosas no se dan en el tiempo y de la forma esperada, cuando el trabajo añorado no llega, cuando los papeles demoran. Tantas tormentas que aún hoy, a 7 años de haberse ido, siguen atravesando, ¿no? Digo, acá este testimonio nos parece interesante porque había un deseo, y ese deseo lo que hace es suavizar, podríamos decir, el dolor que implica dejar el país de uno. Me parece que esto reflejaba, este testimonio reflejaba esto y podría identificarse como un duelo más sencillo. Vamos a ver otro tipo, ¿no?, de duelo. Es otro testimonio. Esperen un segundito. El desplazamiento forzado. La migración deja secuelas profundas y duraderas. Acá hago hincapié en un desplazamiento forzado, no deseado como el anterior, no planificado. Deja secuelas profundas y duraderas, en algunos casos para toda la vida. Dejar el país, ¿no?, implica una ruptura del tejido social, la fragmentación de la estructura familiar y cultural. Acá habla alguien que se tuvo que ir del país de este modo. Yesenia, una madre de El Salvador, se tuvo, ¿no?, del 2015. Cuenta la situación en que se tiene que ir, que es en un acto de violencia, que sufre violencia a su esposo, ¿no?
y donde a ella la lleva a tener que realizar una migración forzada, la cual describe como que ahí sufre un colapso emocional, ¿no? Y hasta contemplar, dice, ideas terroríficas de suicidio. Estamos hablando de una migración forzada. Otro testimonio, lo que dice es de Moisés, dice que siente ansiedad y estrés constante ante la difícil situación que encarna adaptarse en los Estados Unidos. Su experiencia migratoria comenzó en febrero, cuando fue expatriado de su país tras ser sacado de prisión y enviado a la nación norteamericana junto a otros expresos políticos liberados. Los refugiados y los migrantes siguen figurando entre los miembros más vulnerados de la sociedad y a menudo se enfrentan a la xenofobia, a la discriminación, a las malas condiciones de vida, de vivienda y de trabajo, y al acceso inadecuado de los servicios de salud, a pesar de que sufren frecuentemente problemas de salud física y mental, no tienen el derecho a la salud, ¿no? Este es un ejemplo de un duelo migratorio complejo que lleva a lo que va a explicar Marilyn, a un síndrome que es conocido como el síndrome de Ulises. Vamos a ver las características que tiene, para estar atento, Bueno, ¿no? esto, ¿no? Por ahí muchos que han emigrado han experimentado este síndrome, ¿no? Sin saber cómo por ahí se conoce ahora, empezaron como a hacer un encuadre y se habla un poco más del duelo, está como más focalizado al sujeto, ¿no? Y bueno, y eso es importante. Este síndrome, ¿no? Haciendo hincapié un poco en los testimonios que Mariela contó, eh, sale de un héroe de la mitología griega, que era Ulises. Ulises era un navegante que de regreso a su tierra natal, ¿no? Donde la esperaban su esposa, sus hijos, en este trayecto que debía durar aproximadamente un mes de navegación, duró 10 años. Entonces, bueno, en los avatares empieza como a experimentar un montón de cuestiones y debe adaptarse y experimentar situaciones, es atravesado por diferentes sentimientos. Uno de los fragmentos chiquititos que saco es, él decía, deseo y anhelo, ¿no? Continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Este síndrome, ¿para qué es utilizado? El síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? Y se denomina particularmente aquellos síntomas que expresan malestar, ¿no? La desesperanza, el desánimo, la depresión, el sufrimiento por estar lejos de esta tierra, de su tierra lejana. Y bueno, como decía Mariela, hay un duelo que es simple, que tiene que ver con esto, ¿no? De a poco ir concretando ese proyecto anhelado, pero se experimentan un montón de cuestiones de este orden, y otro que que la persona tiene que salir abruptamente, o las cosas no salen, los planes no salen como lo deseado. Y bueno, el síndrome de Ulises tiene que ver con esto, que es un conjunto de síntomas que se cronifican. No es una enfermedad, pero sí es cuando la migración acompaña condiciones adversas. Y puede crear dificultades en el proceso del duelo, con problemas psicológicos asociados a factores de riesgo, ¿sí? Que tienen que ver con la inestabilidad económica, lo que habíamos hablado hoy, el distanciamiento de la familia. Muchas veces se experimenta esa presión de que, bueno, que el otro se quedó y hay que enviarle dinero, ¿no? Hay que enviarle dinero y, bueno,
enviar dinero al país de origen es otro factor, otra variable que genera mucho estrés. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la discriminación racial. Entonces todo esto puede llevar a un estrés que es cronificado. Y con esto tiene que ver este síndrome, con una serie de estresores. Así que bueno, más o menos pusimos el encuadre de lo que es el duelo, hicimos un recorte de lo que es el duelo simple y el complejo. Hablamos de este síndrome, ¿no? Que quizás muchos se sienten identificados. Y bueno, y la idea es que podamos escucharlos a ustedes. También nos gustaría que puedan dar su testimonio, el que lo desea. Sería interesante. A ver si alguien quiere comentar alguna experiencia. Sí, ¿cómo ha sido la decisión de irse a otro país, ¿no? A vivir. ¿Alguien le gustaría? Anímense, anímense que esto es un espacio para ustedes, para poder hablar de eso. Yo creo que de alguna manera han elegido, ¿no? Este taller por alguna cuestión. Y, y bueno, nos gustaría, la verdad que nos gustaría poder escucharlos. Sí, Ruth. Ruth, la escuchamos. Ok, bueno, mi nombre es Ruth y soy de Honduras y me llamó mucho la atención este live acerca del duelo y lo de migración relativo porque llevo 21 años, ahorita este año en enero cumplí 21 años y lo miraba de una forma muy diferente, totalmente diferente y yo pensé que era normal, pero entré en una etapa de depresión y ansiedad desde hace 2 años. Y he ido hasta el psiquiatra y yo empiezo a decir, a buscar culpables, por qué estoy aquí, por qué me trajeron por accidente, vine por accidente y siempre me metí en la cabeza, no sé por qué razón, no tengo la explicación, pero siempre que me dicen, ¿cuándo viniste? No, tengo 20 años aquí. ¿Y cómo llegaste? Por accidente. Pero hasta ahorita yo no me explico por qué por accidente, solo sé que entiendo cómo pasó que yo vine. Y ahí he empezado a descubrir como una manera, como un enojo. Y busco y empiezo a decir, no es culpa mía, es el futuro que yo tenía, la oportunidad que yo pude haber tenido en mi país. Pero esto empieza a salir de hace como 1 o 2 años para acá. Porque mi papá, mi mamá, mi hermana vive aquí, mayor. Mi hermana pide a mis papás vienen hace 21 años, yo estaba menor, estaba de 18 años, pero no tenía mayoría de edad. Entonces ellos me toman a mí y dicen, nos tenemos que ir. Pero ni mis papás tenían conciencia de cómo venía para acá. Entonces mi hermana metió papeles, dije, ¿sabes qué? Les metí papeles, se tienen que venir. Entonces yo ahí dije, oh, qué bonito ir para allá. A mí me dan una visa por suerte, no sé qué pasó, pero no venía yo con una residencia, ¿no? O sea, ¿dónde vas a dejar a esa niña menor? Mi papá dice, no sabemos qué es todo este trámite, mi hija lo puso. Pero a mí me empieza a afectar eso y hace como unos 2 años. Y es una emoción como que triste, o sea, como yo la siento, sé que es una oportunidad, sé que es una situación, pero conforme uno pasa la experiencia aquí de lo que es la vida, ya con todo el estrés, pienso yo, como que empieza a afectarte y empieza a florecer aquello, enojo, frustración, culpa, que no está uno feliz. Al menos yo no me siento, aunque tenga todos los privilegios uno aquí, no está con aquella satisfacción de ser yo, porque se pasa de todo, o sea, es muy bonito, pero solo aguantar un frío, una mala cara,
en una tienda cuando sabes que eres de pelo negro o eres latino. Bueno, al menos aquí a todos nos miran mexicana. Así nos dicen que seamos de Centroamérica. Es la experiencia mía. Pero recientemente yo me conecto con ustedes y digo, duelo. Yo pensaba que solo era duelo de muerte. Todo esto me ha llevado a una separación de mi matrimonio también. Y yo empiezo también a culpar a mi esposo es de acá, americano, diferente cultura. Y empiezo hasta a atacarlo a él. A decirle, oye, no eres así, porque, o sea, algunos gestos de ellos son. Yo empecé a tomarlos con reacciones hacia mi persona, pero no sabía yo que la frustración se desarrollaba de diferente manera. Bueno, esto que escuchándola a Ruth, esto de cuando uno no elige algo, ¿no? Cuando uno es arrastrado por el deseo del otro, digamos que tampoco es una cuestión que los padres hacen a propósito, sino que hacen lo que pueden, ¿no? Pero el impacto que tiene eso, porque eso es tan violento a veces, que uno no tiene tiempo de tramitarlo. Lo que hay que hacer es eso, tramitar el duelo, pasar por esas etapas, porque es importante pasarlas, y no solo pasarlas, sino superarlas, para elaborar, porque cuando eso se resuelve, uno puede armar una vida en otro lugar, pero mientras eso no está resuelto, eso aparece en uno con un síntoma, ¿no? Que puede aparecer con tristeza, con desgana, y eso impacta en todo eso que uno armó, ¿no? La familia, eso que no fue resuelto impacta en el otro. Por eso es importante hablar de eso que a uno le pasa, con qué tuvo que ver. Esto que dice Ruth, sí, ponerlo en palabras, ¿no? Cuando yo era pequeña, ¿qué hubiese pasado si me hubiese quedado, ¿no? Porque hablar alivia. Y cuando uno habla, menos síntoma hay, porque uno si no habla después no duerme, no puede comer, le cae mal la comida, ¿no? Tiene ese enojo que no puede controlar, y eso impacta en todos, si tenemos hijos, en nuestros hijos, porque eso también es muy importante, en nuestras parejas. Ahora vamos, si compartimos otro testimonio, después ahí, Marilyn, sí. Gracias. Sí, y esto, ¿no? Lo que nosotros, para los que se renuevan, hicimos el taller de duelo en dos etapas. Y lo que yo he escuchado de los testimonios, esto, ¿no? En la migración, cuando se va a otro país, no hay tiempo para escuchar lo que nos pasa, ¿no? Para sentir. Parecería que el sujeto está barrado. Y es una persona que va a trabajar, que va a buscar trabajo, que va a ver cómo va la documentación, cómo está el estado de la documentación, pero tiene que ver con un sujeto que está ahí del otro lado, con un montón de cuestiones que le suceden, que les pasa, y parecería que eso no es válido. Pero creo que lo más importante es encontrar ese lugar donde nosotros podamos validar, valorarnos como sujetos, ¿no? Que nos pasan cosas, que nos angustiamos, que nos frustramos, que extrañamos, que sentimos culpa, empezar a poner en palabras lo que nos pasa, porque es válido eso, ¿sí? Y eso es lo que yo noté en los testimonios, ¿no? Que bueno, que hay que llegar, hay que trabajar, ¿Y Claro. vos cuándo? ¿Cuándo está ese espacio para vos? Ese ratito para, por lo menos, hablar con alguien, buscar una red donde haya otras personas que manejen el mismo idioma, compartir algo de eso que nos enlaza a nuestra tierra, que es una comida quizás, que es el intercambio de un mate, que eso es un rato, y eso hace bien, es importantísimo. Y bueno, obviamente lo que es la terapia es importante, ¿no? Ahora, por ahí podemos tener algún otro testimonio que sería muy rico para poder escuchar también, porque la idea es compartir, ¿eh? A ver si se anima alguien más.
Por aquí, buenas tardes. Ah, yo soy Blanca Hola, y Blanca. agradeciendo nuevamente el taller porque la semana pasada, hoy me dejaron picada y dije, no, yo regreso. Cuando decimos picada, yo digo con ganas de más y más y más y de seguir aprendiendo. Y las escucho y escucho los testimonios y me identifico tanto. Yo tengo 21 años de haber llegado a los Estados Unidos. Yo sigo como una persona indocumentada, pero yo me traje 2 niños. Yo me traje una niña de 6 años y me traje un niño de 4 años, mis hijos. Y te cargas, sí es cierto, tu duelo, tu propio duelo, pero también el de ellos, ¿no? Ya actualmente ya mi hijo tiene 24 años, mi hija ya tiene 26. Para mi hijo comenzó la vida, él no se recuerda absolutamente nada de cuando fue pequeño, de cuando tenía de 4 años para abajo. Él se acuerda del momento en el que le tocó cruzar y se recuerda porque pienso, cuando analizo las cosas, digo que eso fue un trauma muy grande para un niño, el soltarlo solito con una persona ajena, desconocida y tener que llegar a este país y a cruzar toda esa travesía que le tocó. Y mi hija, ella vino conmigo, yo la traje de la mano y las dos cruzamos juntas. Ella se recuerda mucho de nuestro país, ella se recuerda mucho de México desde que era muy pequeñita. Entonces la diferencia entre los dos, el que vino solo y lo tuve que soltar con una persona desconocida, y ella que vino conmigo y se recuerda porque venía de mi mano y la traía bien fuerte, más segura, la seguridad que ella tiene. Y ella añora mucho el país de nosotros, pero al mismo tiempo ambos sienten que no embonan aquí, pero que tampoco embonarían allá, ¿no? Nosotros nos olvidamos a veces de inculcar esa parte de que tenemos doble cultura, bicultural, y enriquecer las dos partes juntas para su crecimiento, ¿no? Enseñarles quiénes somos, de dónde venimos, y también por qué estamos aquí, para qué. Y que ahora ellos han adoptado esta cultura para ellos. Están dolidos, están en duelo, ambos, cada uno de diferente manera, pero están dolidos. Cuando yo escucho a mi hijo, dice, yo no me quiero ir, yo no quiero volver allá porque, sabes, yo no sé nada. Y cuando escucho a mi hija, añoro todos esos momentos que tenía allá. Entonces, no pertenecen aquí, pero tampoco pertenecen allá. Y qué difícil es trabajar con eso. Trabajo con personas y damos un tema del duelo muy, muy sencillo porque somos comunidad, solamente compartiendo con comunidad, aprendiendo de comunidad y poniendo a la comunidad en lo que nosotros nos vamos preparando cada día. Y escucho estos testimonios y vuelvo a caer en cuenta de que en el afán de buscar lo mejor, en el afán de vamos a trabajar y quiero que estudies y todo eso, nos olvidamos de nosotros, nos perdemos y ponemos en pausa ese duelo y no nos permitimos en algún momento sentir y procesar. Entonces, y todavía poniéndole encima que traemos ese estigma de nuestro país, de que no pidas ayuda profesional porque no estás loca o estás loca. Si estás loca, búscala, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, lo dejamos en pausa y pasan los años y no tienes una vida plena. No vives cada instante, no vives cada momento porque vives añorando aquello que tenías y al mismo tiempo vives tratando de embonar en un mundo que tampoco es el tuyo, que no sientes que perteneces a ese mundo, pero tampoco estás allá. Entonces quedas como en el limbo. Entonces eso yo creo que es una parte muy importante de romper aquí con la comunidad hispana, con esos estigmas en nosotros mismos, que nos caiga el sentido de que,
ok, no lo procesé, déjame lo agarro, ya lo tengo aquí en la mano, ya sé que es un duelo no procesado, déjame lo proceso para mirar cuál es mi proceso y después poder ayudar a mis hijos, a animarlos a que también busquen esa ayuda y puedan procesarlo. Sí, voy a retomar lo importante de todas las cosas que uno como padre, porque voy a tomar algunas cosas en relación a lo que Blanca cuenta de sus hijos. Cuanto más cosas tengamos resueltas nosotros como padres, menos impacto va a tener en nuestros hijos, ¿no? Porque todo lo que le ocurre a un niño tiene que ver mucho con lo que nos ocurre a nosotras. Nosotras con Marilyn trabajamos mucho con niños acá y cuanto más pequeños, mejor, ¿no? Que inicien tratamiento, porque esos niños van a ser adolescentes, van a ser padres, van a formar una familia, y si eso no se resuelve, eso va a seguir impactando en la familia. Y eso, todo lo que uno trabaje en un espacio de terapia, previene cuestiones patológicas en los hijos graves, muy graves, que es lo que nosotros vemos después acá, ¿no? Quienes atendemos a niños. Por eso digo, más allá de la red de contención que uno busque, la importancia de la terapia es porque uno trata en profundidad de dónde vienen estos sentimientos, con qué tuvo que ver, qué pasó en ese momento, ¿no? Cuando éramos chicos, qué sentimientos teníamos, qué nos pasaba con nuestros padres. Y hablar de eso y entenderlo y resolverlo hace que después nosotros tengamos una mejor calidad de vida, podamos trabajar mejor, podamos adaptarnos a ese lugar mejor, podamos tener proyectos y por una vez por todas podamos, ¿no?, hacernos un lugar. Digamos, porque esto que dice Blanca, a veces no se quiere volver, pero porque tampoco se es parte. Entonces, algo hay que resolver para estar, pero de buen modo y sin tanto costo subjetivo, sin tanto sufrimiento, porque eso va a repercutir en toda la familia. Ahora sí. Un poco escuchando, ¿no?, los dos testimonios, esto, ¿no?, del duelo. Hay un tipo de duelo que es el duelo que se posterga, ¿no? Y puede durar, un duelo no resuelto, puede durar muchísimos años. Como decía Ruth, recién ahora yo estoy empezando a sentir angustia y bueno, empezar como a ver, identificar por qué. ¿A qué está asociada y a qué la podemos ligar a esa angustia y eso que está pasando? Y empezar a ponerle nombre a eso, ¿no? Como dice Ruth, yo lo asocio, ¿no? Vos, Ruth, corregime, a esto, ¿no? A esto que se postergó, ese duelo que se ha postergado, ¿no? De llegar a un lugar, pero no era tu voluntad, eras menor, no lo eligieron por vos, entonces toda esa rabia, toda esa frustración. Y bueno, es algo que se postergó en el tiempo y que bueno, que ahora está resonando. Y si resuena hay que escuchar. Esto es importantísimo. Yo lo que le quería preguntar a las dos, tanto a Blanca como a Ruth, sí. Una cosita de lo importante de trabajar cuestiones que nos han pasado antes de niños, ¿no? A mí cuando uno trabaja con pacientes y son madres, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, no me puedo conectar con mi hijo, y ahí recuerdan que, por ejemplo, su madre las dejaba, que su madre no las abrazaba, que no han tenido un padre, se preguntan por qué ese padre no las ha querido, y eso va repercutiendo. Y ahí, cuando van entendiendo, van pudiendo conectarse con la maternidad, por ejemplo. Doy este ejemplo para entender lo importante que es trabajar algunas cuestiones que nos han pasado en la infancia, ¿no?
porque a veces no lo queremos ver, no queremos por no sufrir, pero eso se hace ver de algún modo, o con insomnio, o con dolores, o con, digamos, o con angustias, o con ataques de pánicos, ¿no? Con algún síntoma, o con ansiedad, ¿no? Entonces, resolver eso hace que muchas de esas cosas después se vayan. Lo retomo porque es importante, ¿no? Transmitirle qué es una terapia, para qué sirve. Ahí Marilyn va a explicar un poquito más. Bueno, y esto, bueno, lo que es la importancia, ¿no? De lo que es poder encontrar un espacio. Y esto le quería preguntar tanto a Ruth como a Blanca, si ustedes pudieron encontrar un espacio de pertenencia, ¿no? Para poder estar con otros latinos, para poder compartir. No, prácticamente no se nos a mí en mi caso no se nos ha dado, casi que la comunidad aquí es bastante, no ha funcionado en el estado donde yo vivo. No hay esos grupos, porque nosotros como latinos lo primero que miramos es, no necesito terapia, no estamos locos. Es un tema bien complicado, porque hay muchas personas que sí lo requieren y lo necesitan, pero no siempre está como que nosotros nos ocupamos mucho, y la prioridad es cubrir los gastos, cubrir la situación. A veces nos ponemos 2, 3 trabajos y eso nos consume. Entonces ahorita yo que he entrado en ese nivel de ansiedad, de depresión, está donde el médico, para ir a un grupo de terapia tienes que esperar. Yo estoy desde mayo del 2022 en una lista de espera para ir a ver una terapeuta, que no es una persona con un título psicológico, ¿no? Que es diferente, es abajo de un psicólogo, pero tendríamos que cubrir, y o sea, aquí vale una terapia psicológica $200, nadie lo va si no tenemos un seguro médico. Entonces el sistema es como que muy complejo, claro, para nosotros. Bueno, nosotras, no sé si querés explicar un poquito más, Marilyn, lo que es terapia, digamos, de qué modo trabajamos. Voy a retomar una cosita nada más. El prejuicio que existe acerca de la terapia, ¿no? Esto de estar loco. Y la terapia, digamos, acá en Argentina, todo el mundo va a terapia, pero, digamos, es algo, es poca gente la que no va a terapia. Inclusive uno le ofrece todo el tiempo a los hijos: ¿querés ir a terapia? Te peleaste con tu amiga, ¿querés ir a terapia? Y ellos ya saben que es un espacio donde se va a ir a hablar sobre algo que le pasó, para resolverlo, para poder dormir bien, para poder comer bien, para que no te caiga mal la comida, porque no es estar loco, sino es para prevenir una enfermedad, porque cuando uno no va a terapia, después tiene un infarto, después tiene una enfermedad autoinmune. En algún punto, todas las enfermedades tienen una causa psíquica, digamos. Uno siempre va al médico y a veces vienen a consulta adolescentes que vos decís: ¿y por cuál es el motivo de consulta? Y no, porque siento una presión en la cabeza, digamos. Y uno después, cuando hablan, es porque eso sobrepreocupa, porque es muy autoexigente, porque no puede manejar. No, siempre hay un motivo, pero primero van al médico y el médico no puede resolverlo. Acá se deriva mucho, porque acá como hay mucha cultura de ir a terapia, los médicos pocas veces ven una enfermedad realmente orgánica. Ven, tiene gastritis,
Uy, se le oprime el pecho porque le preguntan, ¿qué te pasa? Ay, siento que no puedo respirar. Le hacen miles de estudios, no tiene nada. ¿Por qué? Porque eso es emocional. Y lo emocional se ocupan los terapeutas. Nosotros acá es una carrera de 6 años, digamos, una carrera muy larga, después con mucho estudio, con mucha práctica. Yo tengo 53, hace 28 años que me recibí, hace muchos, muchos años que trabajo con pacientes, y Marilyn otro tanto. Por eso nuestra intención es con ioterapia, que es a la plataforma a la que pertenecemos, es poder difundir la importancia de la terapia. Porque después ocurren en otros países, ¿no? O se mató, se pegó un tiro, digo, cosas gravísimas, ¿no? Cuando eso se podría haber prevenido. Y todo lo que impacta en la familia, además, eso. Porque eso generacionalmente después trae un montón de problemas. Marilyn, si querés, algo No, más. lo que quería agregar es esto, ¿no? Me quedó haciendo ruido un poco esto, lo que dice Ruth de la terapia. Desde el 22 que está en una lista de espera, donde no es un terapeuta, sino alguien relacionado con la psicología, ¿sí? Por lo que entendí, Ruth, vos corregime si entendí mal. Sí, es Entonces, como bueno, una consejera. son consejeras, ahí está. Claro, La idea claro. de ioterapia es, bueno, poder alojarlos también, ¿no? Por ejemplo, esta semana, ahí Mariela les va a comentar que hay un descuento, ¿sí? Para que ustedes Sí. puedan ingresar a la plataforma. Nosotros tenemos un tiempo determinado, porque la terapia lleva un tiempo determinado. Es algo que se debe sostener, una terapia se debe sostener. Acá la gente elige terapia y bueno, se empieza un tratamiento, hay un periodo de evaluación y se empieza un tratamiento que consiste en una vez por semana, donde hay un encuadre, donde se debe sostener. La persona viene con una demanda, con algo que le aqueja, que lo hace sufrir. Y por ahí es una determinada cuestión y después surgen un montón de otras cosas también. Por eso es larga, ¿sí? Y tiene un encuadre determinado la terapia. Y por lo cual, como decía Mariela, es súper importante que se pueda sostener en el tiempo, porque hace bien. Hablar de lo que nos pasa alivia. Porque nosotros que trabajamos mucho en Argentina, que trabajamos en consultorio, lo vemos que la gente mejora, digamos, que ya puede dormir, que ha podido hacer otra pareja, digamos, que ha conseguido un trabajo, que se ha decidido a estudiar, digamos, empieza, porque la terapia también sirve para alojar, para acompañar, digamos, pero alojar desde la amorosidad también, ¿no? Por Mari eso... Blanca quiere hablar. Sí, La Blanca. quiero dejar que está con la manito. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, era más que todo por la pregunta que tenía la doctora. Y sí, yo encontré mi terapia ya afortunadamente hace años y la tomé, decidí tomarla. Y después decidí tomar este camino que afortunadamente la terapia me empoderó. Me empoderó ahora trabajando ya en mis hijos, con ellos, enseñándoles la importancia y modelándoles la importancia que tiene que cuando nosotros nos sentimos mal de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, hay profesionales a donde podemos acudir. Afortunadamente para mí aquí en California han surgido muchos grupos de apoyo y también mucha concientización al respecto de las terapias. Nosotros sí, aquí sí tenemos un poquito más de ayuda, tenemos conexiones a donde son una serie de 10 sesiones de terapias con un psicólogo a través de Zoom gratis totalmente, y también tenemos algunos centros de bienestar donde si no tienes para pagar una terapia, solamente $1 te cobra el terapeuta, el psicólogo por cada terapia, y se pone
tarifa, de todas maneras todavía tienes que pagar aunque sea $1, porque queremos también que la persona que va valore lo que está tomando, ¿no? Lo estoy pagando y como que lo valoro más, y acudo y todo. Entonces, ya se abrió esto aquí en lo que es el área de California y me toca ahora trabajar con la comunidad en esa concientización de que no está mal, ni modo, pues nos pasan cosas, no tenemos el control de la vida y tampoco tenemos por qué culpar a nuestros padres, porque son patrones que vienen de generaciones más, mucho más allá, ¿no? Y que nos van persiguiendo, pero también que ahora nosotros somos el eslabón donde tiene que romperse esa cadena y hacer la diferencia. Y sí es cierto, con base a el modelo, cuando yo empiezo a trabajar en mí, estoy transmitiendo a mis seres queridos, a mi familia, a mi alrededor, qué tan importante es trabajar en uno mismo. Entonces, nomás quería agregar eso un poquito y también tomar esta opción, esta plataforma que por casualidad me encontré y que me está encantando como un recurso para los participantes de los grupos que me toca hacer, porque la comunidad lo necesita mucho. Entonces ahora sí, la clase anterior estaba con esa idea. Puede ser un buen grupo para que ellos en todo caso no tienen una aseguranza médica, no encuentran por aquí, por allá. Esta plataforma es una buena opción para que encuentren un terapeuta profesional en su idioma y que puedan tener la herramienta. No te detengas por nada, aquí también está. Gracias. Ay, gracias, Blanca. Bueno, esa es la idea de esta plataforma. Nosotros lo que ofrecemos es terapia individual, terapia de pareja. Ustedes entren a la plataforma y ahí van ahí está explicado, ¿no? Por qué consultar, ¿no? Cuando hay alguna dificultad en la pareja, terapia familiar, ¿no? Terapia de duelo específica, y ahí van a ver también en terapia individual, ¿por qué es importante un profesional? Porque un profesional, porque hay cosas muy graves que no las puede abordar cualquiera. Una fobia, una neurosis obsesiva, una depresión, un ataque de pánico, porque es un riesgo que lo aborde cualquiera. Cualquiera, digo, sin desmerecer, digo, porque hay que saber también a dónde hay que apuntar, porque hay patologías que son gravísimas. Ni les digo como una psicosis, donde hay un delirio. Digo, es muy, muy riesgoso que alguien que no ha estudiado los aborde. Eso lo explico porque esta es una plataforma de mucha seriedad, que está integrada por psicólogos que han estudiado mucho y que trabajan acá con muchos pacientes hace mucho tiempo. Por eso brindamos un arancel que es económico, que escuchando a Ruth lo que sale una sesión allá, digo, cuando veas lo que acá es sostenible, es económico y que además ofrecemos como para que también empiecen a conocer que es una terapia, un descuento del 25%. Encima eso, pero porque a nosotras que amamos lo que hacemos y que nos parece interesante también acompañarlos, se animen a tomar una sesión. Después verán, pero que se animen porque ya es una decisión sana. ¿No? Es como ir al gimnasio, como eso que uno dice, y tengo que hacer, pero en algún momento uno tiene que decidir. Y eso es un camino, ¿no? Es una decisión sana. Ya solo ir es una decisión sana. Por eso les transmitimos cómo trabajamos en esta plataforma, que vamos a dar otros talleres. Estamos pensando otros talleres sobre ansiedad, sobre estrés, sobre el manejo, ¿no? De la ansiedad. Pero más allá de estos talleres hay algo que es la terapia individual, que es importante, digamos, que uno pueda, ¿no? Tomarla.
Bueno, y hay una cuestión que es súper importante, que yo hablamos en los otros talleres, y que la terapia tiene que ver con algo y que no es pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una parte que es la de ustedes, que es la del paciente. En la terapia se trabaja y hay algo que tiene que poner el otro para poder hacer algo, ¿sí? No es todo el terapeuta. Hay algo que tiene que salir del otro, que activar el otro, obviamente guiado, orientado por el terapeuta, pero hay una parte que hay que activar y hay que hacer. Estamos en una situación, bueno, la identificamos, vemos qué nos pasa, qué sentimos, hay días que nos vamos a sentir peor que otros, y eso es válido, pero hay una parte que es poder hacer algo con eso, y el hacer tiene que ver con activar, ¿sí? Esto quiero decir porque a veces cuando a nosotros nos ha tocado atender a gente que no tiene práctica en la terapia, lo primero que nos dicen es dame un consejo. Digamos, uno puede dar un consejo, pero no alcanza con eso. Porque si yo le digo a alguien, y bueno, no te hagas problema, al otro día no se va a hacer problema. No es tan sencillo como eso. Hay que trabajar mucho para que eso no ocurra. Si alguien viene porque es muy negativo, porque todo lo ve oscuro, porque todo lo ve mal y vive con ese pensamiento, no es que si yo le digo, sé positivo, al otro día lo va a hacer. Hay que ver de dónde viene eso. Y cuando uno lo va resolviendo, eso desaparece. Eso es la terapia. No es un consejo, no es una recomendación, es algo mucho más profundo ahí. Es mucho más profundo ver de dónde viene eso. ¿Por qué yo lo veo todo mal? ¿Por qué tengo miedo a morirme? Digo, porque vienen muchos pacientes yo atiendo muchos pacientes que tienen la presencia en lo real de que se van a enfermar. Y eso es muy difícil vivir con eso. Es insoportable la vida y no alcanza con que yo le diga no pienses en eso. Eso hay que trabajarlo, de dónde viene, ¿no? Es eso y algo más la terapia. Me parece que está bueno que ustedes también en sus ámbitos laborales o cuando ven a alguien que está muy mal, como decía Ruth, hay mucha gente que está mal y no va a terapia. No contarles o invitarlos a un taller. ¿No? ¿De qué se trata? Y eso tiene un costo importante, ¿no? Poder soportar, porque a veces es sostener y soportar hasta un punto que, bueno, que el aparato psíquico ya no da más. Y muchas veces, ¿no? Llevamos la vida con una mochila muy pesada hasta que llega ese punto. Y ahí nos damos cuenta cuando la angustia ya sobrepasa, cuando ya el insomnio sobrepasa, cuando los dolores de cabeza sobrepasan, o síntomas como por ejemplo que nos puede obturar la vida cotidiana, ¿no? Como no poder dejar de ordenar. Muchas veces pasa eso, queremos que esté todo controlado, todo ordenado, y llega un momento que ya nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Cuando el síntoma ya nos atraviesa y nos obtura, hay que consultar, hay que ver qué pasa, está haciendo ruido en algo. Porque situaciones, sentimientos vamos a atravesar todos, ¿no? En mayor o menor medida. Pero cuando ese sentimiento o el sufrimiento obtura, hay que consultar, hay que ver qué está pasando ahí. Y también digo explicar esto. Cuando uno se queda en una relación, voy a dar un ejemplo, en una relación que le hace mal, ¿no? Alguna responsabilidad uno tiene en eso. Y la terapia ayuda a ver, ¿no? ¿Por qué yo elijo determinado trabajo, yo elijo determinada pareja que me trata mal, ¿no? ¿Qué tipo de elecciones yo hago que no están del lado de la vida, sino del lado de la muerte? Digo, eso es importante también y la terapia ayuda a eso. Eso lo explico porque tal vez es algo que no se sabe, ¿no? Cierto. Por eso los invitamos a que vean la plataforma, es una manera sencilla de sacar un turno, se acomoda, hay muchos horarios,
tenemos en cuenta los horarios de ustedes, también, digamos, es sencilla para poder, y la verdad que también hay turnos disponibles, no van a tener que esperar, es algo que se puede dar prontamente, eso también. Este es un dato de color. Esta transmisión se puede compartir también en Facebook, se transmite por Facebook. Así que bueno, la verdad que encantadas de haber podido brindar el taller. Espero que lo hayan disfrutado y les haya servido también, ¿sí? Claro. Bueno, viene Semana Santa, algunos le dicen feriado turístico en algunos países. Lo bueno es que puedan descansar y que puedan disfrutar del tiempo. Y bueno, y nos vamos enriquecidas, porque en cada taller uno también se lleva un aprendizaje. Así que siempre nos vamos enriquecidas y esto nos permite seguir pensando, para ayudarlos, para seguir aprendiendo. Claro. Sí, fue un gusto encontrarlas, aprender algo nuevo y voy a entrar más en conciencia para aprender más y tener terapia. Bueno, los esperamos en los otros talleres, también en que puedan conocer la página, ¿sí? Sin miedo, entren, vean. Alejandra, ahí quiere hablar Alejandra. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias por asistir a todos. Alejandra, que quería... Nos aplaude Alejandra. Nos aplaude, bueno. Nos aplaude, gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todos. Feliz Semana Santa. Bueno, a todos. Los abrazamos a todos.